Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días con todos, sean bienvenidos una vez más a esta nueva transmisión de los días domingos, a esta nueva enseñanza, a esta nueva charla, a esta nueva prédica, ¿no? Como siempre, haciéndoles llegar un cordial saludo de parte de los ministerios de Neshama, aquí de la ciudad de Quito, así como de la ciudad de Tulcán. Sean bienvenidos a las personas que están aquí presentes, qué gustos poderles tener aquí en casa, y aquellas personas que han estado expectando de poderse conectar a través de las redes sociales, que están allá en casa, siguiéndonos como siempre. Les damos muchas gracias por dejarnos entrar cada fin de semana a sus hogares, los días miércoles, los días sábados, los días domingos. Estamos con mucha expectativa de lo que el Señor está preparando en su palabra para este año que viene, el 2024. Estoy seguro de que va a ser una palabra grande de bendición. Hemos estado expectando personalmente tener cambios importantes a nivel personal, a nivel familiar, a nivel ministerial. Estamos muy seguros de que el Señor está cumpliendo sus promesas, y lo importante es que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo en conocimiento de su palabra, en conocimiento de su corazón. Así que, como les digo, sean bienvenidos una vez más a esta nueva transmisión. Estamos listos para poder escuchar lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros corazones. Así que estamos dispuestos, le decimos al Señor, para que Él sea hablándonos a través de su palabra, a través de lo que Él ha dejado escrito en la palabra de Dios. Así que le decimos: Señor, háblanos el día de hoy. No olvidemos de que estamos ya pronto a culminar este año 2023, ya faltan pocos días, ¿no?, para terminar ya con este año. Y como les decía yo, pues personalmente he podido ver las promesas del Señor cumplidas en mí, en mi familia, si es que hemos tratado de ser obedientes a lo que el Señor nos ha dicho. Ha sido un año lleno de muchas sorpresas, yo podría decir un año lleno de bendiciones, un año lleno de pruebas, un año lleno de su presencia, pero sobre todo de saber de que Él ha caminado siempre de nuestra mano y nunca nos ha dejado, que su misericordia ha sido infinita, como lo declara en su palabra. Así que, sin preámbulo más, vamos a empezar el día de hoy. La enseñanza que tenemos para cada uno de ustedes el día de hoy la hemos titulado como la promesa que muchos no quieren recibir. Si bien es cierto, dentro del ámbito cristiano, como hijos de Dios, como seguidores del Señor, cuando llegamos a los pies del Cristo, ¿no es cierto?, cuando llegamos a conocer a Dios, lo primero que se nos viene a nuestro corazón, o muchas veces la gente que nos ha compartido tal vez nos indica de que nosotros lo que necesitamos es que entreguemos nuestra vida a Dios, y Él empezará a cambiar todas nuestras pruebas, todas nuestras tristezas, y las cambiará en alegría, en gozo. Y si bien es cierto, la palabra de Dios dice que eso va a ser cumplido, empezamos a conocer, no sé si les ha pasado, empezamos a leer la palabra, empezamos a descubrir unas promesas espectaculares en nuestra vida, pero muchas veces dejamos pasar por alto aquellas promesas que también están escritas en la palabra de Dios, que no nos pueden gustar mucho, pero a la final son promesas que vienen a cumplirse en los hijos de Dios, ¿no? Porque creo que todos los que estamos aquí presentes, inclusive la palabra de Dios mismo nos indica de que cuando conocemos la palabra, Él nos manda a que, o nos aconseja a que pongamos, dice, la palabra de Dios en nuestras casas, en nuestras puertas, y que la empecemos a memorizar, que la empecemos a escuchar, ¿verdad? Así que yo les puedo decir algo, ¿no? También hay promesas en donde, si nosotros queremos servirle a Dios, muchas veces hay que dejar al lado algunas cosas que nos hacen sentir bien, y esas son promesas que también, como hijos de Dios, debemos acatarlas, no solamente aquellas que nos convienen, por decirlo así. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, dice la promesa que muchos no quieren recibir. Y si vamos a seguir al Señor Jesucristo, debemos de tener muy en claro un asunto importante.
No sé si usted me va a estar en acuerdo conmigo, pero aquellos que obedecen a Dios, la palabra de Dios, valga la redundancia, ¿no? Aquellos que quieren obedecer a Dios, la palabra del mismo nos indica de que vamos a tener que pasar dificultades y sufrimiento en esta vida, ¿verdad? No vamos a ir allá, ya vamos a ir un poco más adelante en la palabra de Dios, pero está escrito en 1 de Pedro 4:1, dice que, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Estoy seguro, ¿no es cierto?, que esta pequeña porción de la Escritura no es una de aquellas que usted sacaría de su caja de promesas y la citaría a diario, ¿no es cierto? Porque a nosotros nos encanta, por ejemplo, el versículo más conocido, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso nos encanta, nos gusta, porque dice que hay una promesa que dice que si Dios es nuestro pastor, nada nos va a faltar, y nos gusta muchísimo, ¿no? Pero ¿quién de nosotros tiene este tipo de promesas, ¿no? Como dice, Cristo ha padecido por nosotros en la carne y vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, yo no puedo, la verdad, imaginarme hallar a alguien que pondría este tipo de versículos sobre su refrigeradora, sobre sus puertas, sobre sus paredes, con el fin de proclamar el beneficio de esto cada vez que la ven, ¿no es cierto? Sin embargo, encierra una de las promesas grandes del Nuevo Testamento, nos asegura que aquellos que sufren como Cristo van a terminar con el pecado. Entonces, si nosotros queremos terminar con aquello que nos acecha de parte del enemigo, debemos de padecer de cierta manera, ¿no? Solamente aquellos que entienden esta porción de la palabra son aquellos que van a completar su crecimiento o su madurez espiritual, ¿no? Así que vamos a hablar del crecimiento o de la madurez espiritual. Y así, tal como el ser humano madura física y mentalmente, ¿no es cierto?, cuando desde el momento de su concepción va madurando y creciendo física y mentalmente, el creyente, ¿no es cierto?, el nuevo hijo de Dios, también madura, y debe existir una madurez espiritual, porque si nos estancamos, lógicamente significa que algo anda mal, ¿no es cierto? Comenzamos nuestro caminar espiritual como bebés, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:2. Empezamos como bebés espirituales. E idealmente, porque eso lo decimos, ¿por qué idealmente? Porque muchas veces esto no se cumple, ¿no? Nosotros progresamos de la infancia a la niñez y luego pasamos a la adultez o a la madurez. Y así como en lo natural se cumple esto, también en lo espiritual debemos ir creciendo, ¿no? Nosotros como adultos ya no podemos volver a repetir lo que como niños hacíamos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo chistoso y obvio, ¿no es cierto? Yo creo que a todos nosotros cuando nacimos, cuando fuimos pequeños, no sé, hasta la edad de 2 años, 3 años posiblemente, nuestros papás o aquellas personas que tuvieron la oportunidad de ver por nosotros, nos cambiaban el pañal, ¿verdad? Ahora, yo hago una consulta. ¿Quién de nosotros teniendo ya tal vez a partir de los 5 años, 6, 7, o ahora que tenemos, no sé, 20, 30, 40 años, quién de nosotros esperamos a que alguien venga a cambiarnos el pañal o que nos venga a ayudar en el tema del baño? O sea, sería algo absurdo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hemos ido creciendo, entendiendo ciertas cosas y hemos madurado y dejamos ciertas cosas que nos ayudaban a hacerlo por nuestra propia cuenta. Entonces sería algo absurdo que un ser humano, ¿no es cierto?, adulto, necesite de la ayuda de alguien para poder ser, se puede decir en ese caso, limpiado, ¿no? Entonces, a menos, lógico, ¿no? Aquí también hay unas excepciones, a menos de que la persona, ¿no es cierto?, tenga algún problema físico en su cerebro su desarrollo no sea tan bueno, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces, solo de esa manera, pues lógicamente va a necesitar alguna ayuda. Y en la parte espiritual sucede lo mismo, ¿no? Si no crecemos y si no se empieza a hacer o no se empieza a ver cierto tipo de frutos en nuestro crecimiento espiritual, debemos de poner lógicamente un stop y decir, hey, algo está pasando conmigo. Debemos empezar a preguntarle al Señor, a orar a Dios para que nos ayude a seguir creciendo espiritualmente hablando. Y eso, lógicamente, en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? El crecimiento físico progresa con el paso del tiempo.
De la misma forma, a nivel espiritual, usted nunca verá un niño de 2 años que mida 2 metros, a menos que sufra de algún problema, aunque ni así, ¿no? Nunca vamos a ver que un niño de 2 años pueda medir 2 metros. Tiene que ir creciendo progresivamente. Tampoco puede apurar usted la madurez espiritual, ya que es un asunto de tiempo. Usted crece naturalmente a una velocidad predeterminada que está atada al paso del tiempo. Recientemente, no sé si ha escuchado esta noticia, ¿no? Creo que inclusive, por decirlo así, revolucionó un poco, por llamarlo así, ¿no? Tal vez las redes sociales, especialmente en la parte del reggaetón bien pop. Recientemente se escuchó la conversión de este famoso cantante Daddy Yankee, ¿no es cierto? Él proclamó en su último concierto que dio, creo que en el país de Puerto Rico, dio su último concierto y él indicó que era su último concierto y que él había entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Y quiero hacer un paréntesis porque aclaro esto, ¿no? Si bien es cierto, es algo bueno, por decirlo así, que bueno que una persona pueda convertirse a los pies de Cristo. La palabra de Dios dice que cuando una persona recibe al Señor en su corazón hay fiesta en el cielo, y mucho más tal vez aquellas personas que tienen un impacto, se puede decir, en la generación que vivimos. Qué bueno, y estamos de cierta manera alegres, por decirlo así, de escuchar este tipo de testimonios en esta persona, este cantante llamado Daddy Yankee, ¿no? Que es un nombre artístico, pero sin menospreciar lógicamente lo que él pudo comentar en el concierto. Y como digo, como pueblo cristiano, como hijos de Dios, estamos contentos de que no solamente Daddy Yankee, sino que más personas puedan unirse al reino del Señor. Es importante esperar el tiempo y ver los frutos que esta persona puede dar, ¿no? Porque, como saben decir por ahí vulgarmente, tal vez la conversión de alguien y el proclamar que tenemos a Cristo, entre comillas, puede resultar sencillo, ¿no? Pero lo importante es que con el pasar del tiempo, y oramos inclusive para que no solamente esta persona, sino todos aquellos que han recibido al Señor en su corazón puedan tener un crecimiento espiritual adecuado, y que después del paso del tiempo podamos ver reflejados los frutos de lo que se está hablando y de lo que se está comentando. Así que eso simplemente quería decirles como un paréntesis. Así que esto es importante, o sea que a la final, a lo que voy, siempre debemos dar un fruto de nuestro crecimiento espiritual. Caso contrario, palabras las puede decir quien quiera, que no es malo, como digo, otra vez vuelvo y repito y dejo en claro, que bueno, estamos contentos que no solamente esta persona, sino muchos otros más artistas, personas a nuestro alrededor, familiares, puedan unirse al sentir de decir yo tengo a Cristo en mi corazón, sino que también después, con el paso del tiempo, podamos dar un fruto determinado. ¿Ven? El crecimiento espiritual no es una cuestión, se puede decir de la noche a la mañana, como vuelvo y repito, ¿no? Entonces, siempre va a tomar un tiempo y un aprendizaje. Y justamente, ¿no? Lamento informar que es al contrario, existen personas que han sido salvas durante años y aún son bebés inmaduros o niños en el espíritu. Esto incluye inclusive hasta aquellas personas que son bien versadas en las escrituras o en la memorización también de la palabra, ¿no? Su conocimiento de la palabra muchas veces no significa que sean hábiles en la aplicación de lo que conocen, ya que si el crecimiento espiritual fuera una cuestión de aprender las escrituras, yo les hago una consulta. Imagínense los fariseos, ¿no? Habrían sido los más maduros en los tiempos de Jesús, ya que ellos, como maestros de la ley y como judíos, tenían que aprenderse de memoria la Torá, ¿no? Que son los cinco primeros libros de la Biblia, ¿no? Y ellos aprendían de memoria. O sea, ellos no es que necesitaban coger, tenían que aprenderse hasta de memoria. Entonces, si de eso dependiera, a lo que voy, ¿no? Si de eso dependiera, ellos hubieran sido los más maduros en los tiempos de Jesús. Lo importante, sin dejar a un lado, ¿no?, el de poder aprender las escrituras, es poder tener el conocimiento en nuestro corazón, pero también saberla aplicar. Porque si no aplicamos, o sea, es como en otras, ¿no? Si no hacemos lo que predicamos, ¿de qué hablamos, no? Entonces, a eso voy. En Dios, lógicamente, las cosas son muy distintas a las naturales. Mientras un bebé depende totalmente de sus padres, les había dicho hace mucho tiempo también ya, mientras crece, se va independizando. El cristiano maduro depende vuelta totalmente de Dios, es al contrario, ¿no es cierto? Eso ya lo comentamos. Así que, ¿qué produce el crecimiento espiritual? Yo les haría una pregunta. ¿Qué produce
el crecimiento espiritual. Y solo leemos que aquellos que, lastimosamente, por eso es la promesa que muchos no quieren recibir, ¿no? Leemos que aquellos que sufren como Cristo han alcanzado la madurez espiritual. Entonces, ¿es un asunto de sufrir nada más? Usted va a decir, entonces, qué bueno, para los que sufrimos, dicen, chuta, yo como he sufrido toda mi vida, entonces soy un maduro espiritual. No, tampoco significa eso, ¿no? Conozco muchas personas que han sufrido grandemente en su caminar cristiano, sin embargo permanecen en las trincheras de la amargura, de la decepción. Y estos no son espiritualmente maduros. El sufrimiento en sí mismo, escúcheme bien, no produce crecimiento espiritual. La madurez se encuentra por medio de nuestra obediencia a Dios en medio del sufrimiento. Si usted, por obedecer a Dios, recibe persecuciones, recibe falso testimonio, recibe sufrimiento, eso le va a ayudar a crecer espiritualmente. Eso significa sufrir como Cristo, ¿no? Aquí la palabra de Dios está claro, ¿no? Dice en Hebreos 5:8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, ¿cierto? Él tuvo que sufrir mucho, lógicamente, él pasó el Calvario, ¿no? Pero por haber obedecido, lógicamente, él ahora está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Él fue nuestro mejor ejemplo. El sufrimiento que Jesús experimentó fue resultado directo de su obediencia a la voluntad de Dios. Si usted, otra vez, vuelvo y repito, por obedecer a Dios, pasa persecuciones, sufrimientos, eso le va a ayudar a crecer en su madurez espiritual. El curso o el flujo de este sistema del mundo, lógicamente, se opone directamente al del reino de Dios. Por lo tanto, cuando obedecemos a Dios, nos movemos siempre contra la corriente, ¿cierto? Esto automáticamente nos introduce al conflicto, ¿no? Lo cual origina la persecución, la aflicción, la tribulación. Y la obediencia en medio de este conflicto causa un crecimiento espiritual. Examinemos de nuevo las palabras del apóstol Pedro. Ahora sí, en Primera de Pedro, ¿no? Dice, Primera de Pedro 4:1-2, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también hacernos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, no para vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El sufrimiento, según el modelo de Cristo, trae al creyente la madurez. Este tipo de sufrimiento es causado cuando resistimos la voluntad del hombre para someternos a la voluntad de Dios. ¿Cuándo crecemos espiritualmente? Cuando resistimos a nuestra voluntad, a hacer las cosas que nosotros queremos por agradar la palabra de Dios, lo que nos dice el Señor. Ahí estamos creciendo. Cuando nuestro fruto sea el de menguar nuestra carne para que el Señor crezca, nuestra madurez va creciendo, ¿cierto? No es el sufrimiento religioso o el dolor autoinducido o descuidado, ¿no? Porque otros también piensan, ¿no? Y lo típico, sin atacar a ningún tipo de religión, ¿no? Mientras yo deje de hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero para autoinfligirme dolor, no sé si ha visto el castigo, ¿no? Si yo mismo me voy a latigar para tratar de quitar mis pecados cometidos en este tiempo, ¿no? O hacemos muchas veces sacrificios que el Señor no nos manda, ¿no? Dice, me voy a ir caminando 10 horas, dice, ¿no? Por la madrugada y ojalá se me revienten los pies para ofrecerle ese dolor al Señor, ¿no? No es de esa manera, creo yo. No es morir de una enfermedad o carecer de las finanzas para pagar sus cuentas, lo cual nos permite también decir que estamos tratando de obedecer a Dios, ¿no? No es de esa forma. Dios no recibe gloria en eso. Ese tipo de mentalidad en realidad ha hecho que muchos busquen una oportunidad para infligirse sufrimiento con el fin de sentirse dignos de la presencia de Dios, ¿no? Creen que Dios se complace si ellos mismos se hacen sufrir por Él. Es como si me voy a latigar el día de hoy y con eso ya el Señor se va a sentir bien. No es de esa manera, ¿no? Porque el Señor dice, prefiero obediencia, ¿verdad? Antes que sacrificios, dice el Señor. Obedecer. Y justamente eso tiene que ver con la palabra demandada para este año, ¿no? Obedece. Esto pervierte la relación con Dios,
ocasiona que en base a obras nos acerquemos, mas no en base a la gracia, ¿no? Así que debemos abrazar el sufrimiento que Cristo experimentó. Jesús no sufrió porque estuviera enfermo o le faltara dinero para pagar sus cuentas. No. El sufrimiento que experimentó, por ejemplo, fue ser tentado en todas las maneras posibles, dice la palabra. Dice, Él nos entiende. Muchas veces sí le ha pasado que cuando uno cuenta algo, dices que tú no me entiendes lo que estoy pasando. Y posiblemente tengas toda la razón porque no estamos en tus zapatos. Pero la palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todas las maneras posibles. Y aún así, Él permaneció obediente a su Padre. Eso produce un crecimiento espiritual. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si quiere, vaya a leer Hebreos 4:15. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que, como decíamos la anterior semana, ¿no? Ser tentado no es malo. Lo malo es caer en la tentación, ¿no? La tentación va a estar ahí siempre. Así que enfrentemos y pongamos resistencia a esos deseos, a la tentación. Ya que solo de esta manera podremos también alcanzar nuestra madurez espiritual. Ahora, una confrontación con el maestro, ¿no? Ahí dice, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? Una confrontación. Jesús y sus discípulos habían llegado a la región de Cesarea, dice la palabra, ¿no? De Filipos. Les preguntó quién pensaban que era Él. En respuesta, Pedro declaró enfáticamente que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús confirmó la revelación de Pedro. Inmediatamente después, Jesús le dijo que iría a Jerusalén, que sufriría muchas cosas, que sería asesinado, pero que se levantaría de nuevo. Esto perturbó a Pedro, como ya lo sabemos, por lo que lo apartó a un lugar, ¿no es cierto? Y Jesús lo amonestó, ¿no? Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice en Mateo 16, del 22 al 32. Dice, Señor, miren lo que le dice Pedro, ¿no? Dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Me hago una pregunta yo, ¿quién de nosotros, cuando el Señor haya hablado de que vamos a tener que pasar cierto tipo de persecución, de sufrimiento, cuando alguien viene a declararnos, entre comillas, ¿no? O a profetizarnos cosas buenas, cuando ya Dios dijo que íbamos a pasar por ciertas dificultades, entendemos que esa voz no es de Dios, sino del enemigo, ¿no? Aquí vemos claramente que no es que Pedro estaba endemoniado, ni mucho menos, ¿no? Sino que él vino, por su forma de pensar, a decirle justamente lo que estaba aquí. Dice, Señor, ten compasión de ti y de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, o sea, él lógicamente quería el bienestar de Jesús, ¿no? Él no quería que su maestro pasara por ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí viene el punto, el asunto. O sea, no es que, vuelvo y repito, no es que Pedro estaba endemoniado, sino que justamente él no quería que Jesús padeciera lo que él mismo había declarado, pero él no veía más allá, él solamente se enfocaba en las cosas naturales. Jesús le estaba demostrando de que si él pasaba por eso y era obediente al Padre, iba a cumplir con el mandato y la voluntad de Dios, ¿no? Así que tengamos muy en cuenta eso. Jesús les había dicho a sus discípulos que era la voluntad de Dios que Él sufriera. Como vuelvo y repito, muchos de nosotros no estamos en acuerdo cuando el Señor nos dice que vamos a tener que pasar por una temporada difícil, complicada. Más bien, siempre queremos que a nosotros nos vengan y nos declaren cosas de prosperidad, es decir, de que alguien venga y diga, el Señor te manda a decir de que tus problemas financieros van a terminar, que te vas a comprar la mejor casa, que vas a adquirir el mejor auto, que nunca vas a sufrir de ningún tipo de enfermedad. Y si bien es cierto, esas promesas también están dentro de la palabra de Dios. El problema es que no solamente queremos, nosotros como hijos de Dios, solamente queremos recibir ese tipo de promesas, ¿no? Solamente queremos recibir ese tipo de promesas, más no el tipo de promesas como la que estamos ahorita acabando de escuchar o de ver, ¿no? Entonces, una vez más, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a decir, Señor, si es tu voluntad y si tú ya hablaste de que en este momento tenga que
padecer por este tipo de cosas, pues dispuesto estoy a recibir eso, ¿no? Y que cualquier persona que venga a decir lo contrario, pues nosotros con nuestra carne digamos, no, eso no proviene de Dios, porque ya Dios lo ha declarado. Justamente por eso, otra vez volvemos a decir, ¿no? Es la promesa que muchos no quieren recibir. Es una de las promesas que muchos no quieren recibir. Ojalá después de esta enseñanza, ¿no es cierto?, yo pueda encontrar, cada vez que tenga la oportunidad de ir a sus hogares, de poder encontrar pegado tal vez en su refrigerador a esto, es decir, si él padeció también, pues yo también voy a padecer. Y sería algo tenaz, ¿no?, encontrar que usted, una de esas promesas que usted quiere para su casa es eso, ¿no? Porque siempre, como les digo, yo inclusive puedo levantar mi mano, si ustedes tal vez tienen la oportunidad de visitar mi casa, yo no voy a no he puesto, ¿no? Y sería como que medio complicado poner algo como de este tipo, ¿no? Sino más bien yo digo, por ejemplo, si yo en mi casa serviremos al Señor, y si el que da al pobre no tendrá pobreza, ¿no es cierto? Dice que yo soy un pueblo escogido, eso sí me gusta poner, ¿no? Como les decía, ¿no? Lo que dice el Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor y nada me faltará, por supuesto. Ahí sí, ese sí lo pego en grande, lo mando a enmarcar, ¿no? Pero nadie pone en sus hogares este tipo de cosas, como que si él padeció, pues nosotros también padeceremos. Y esa es una promesa que está ahí, ¿no? Puesta. Jesús les había dicho a sus discípulos que era voluntad de Dios que él sufriera, muriera y se levantara de nuevo. Sin embargo, Pedro y los demás discípulos creían que era una cuestión de tiempo antes de que Jesús estableciera su reino. Ellos seguían pensando de que Jesús vino a esta tierra no para morir, sino para justamente, ¿no?, o sea, derrocar al imperio romano en ese momento, ¿no es cierto?, y él establecerse como rey. Aun cuando todos ellos habían soportado dificultades para seguir a Jesús, ¿no? Pero yo creo que en sus mentes ellos se preguntaban, ¿por qué tendría que morir el maestro ahora cuando la esperanza del reino estaba tan cerca? Y Pedro estaba confundido. Por eso es que me gusta también una canción que dice, me siento perdido, estoy confundido, ¿no? Dice la canción. Yo pienso que Pedro sí se preguntó en su interior, o sea, ¿qué quería decir con eso de que voy a morir? O sea, no entiendo, no comprendo. Por eso cuando él dijo que iba a sufrir, Pedro le dijo, no, o sea, que ten compasión de ti mismo. O sea, ¿por qué hablas así? Porque ¿quién de nosotros en su uso de razón va a decir, yo voy a tener que ir a sufrir y no importa mi vida, y si tengo que sufrir, pues la padeceré? Casi ahora no se escucha eso dentro del reino de Dios, ¿no? Estaba confundido. Porque él lógicamente se preguntaba, ¿y si mi líder, si mi maestro va a morir, después qué va a pasar con nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después de que él muriera? Tal vez él no estaba tan convencido de lo que Jesús le dijo, que después de 3 días él se iba a levantar de nuevo y iba a resucitar. Porque hasta ese momento nadie había podido hacer eso, ¿no? O sea, volver de la muerte a la vida. Y yo estoy seguro que sus temores, de todos ellos, se concentraban en su autopercepción de lo que era la voluntad de Dios, ¿no? Se habían entregado a los deseos egoístas de cada uno de ellos. Pero Jesús no desaprovechó inclusive el error que Pedro pensó en ese momento para podernos enseñar algo. Aquellos que obedecen son aquellos que lógicamente podrán pasar la prueba y poder llegar a un crecimiento de madurez espiritual adecuado. Por eso es que está escrito clarito, ¿no? En Mateo 16, 24 al 25. Ahora ya vamos entendiendo un poco, ¿no? Cuando entendemos el contexto de todo lo que hemos aprendido en estos cortos minutos el día de hoy, entendemos lo que la palabra de Dios nos quiere decir aquí. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, ¿no?, niéguese a sí mismo. Porque como siempre se decía, ¿no?, negarse a sí mismo es súper complicado. O sea, no es sencillo, no es fácil. Y es más, yo podría decir, para negarse a uno mismo, yo creo que sí hay que dejar cierto tipo de ego, de orgullo, y arrancar el ego y el orgullo nos va a doler. Entonces hay sufrimiento ahí. Porque dejamos de ser nosotros mismos, ¿no?, nuestra manera de pensar, no para adoptar la manera de pensar del vecino, ¿no?, del amigo, sino la manera de pensar de Dios. Y a veces
la manera de pensar de Dios es ilógica y va en contra de la naturaleza. Y así es. Solo quiero poner un ejemplo, ¿no? Porque cuando el mundo te dice, oye, ojo, voy a hacer otra vez un paréntesis, solamente para explicar bien el asunto. Lo que voy a decir, no estoy diciendo que yo estoy en contra de eso, más bien yo animo, ¿no?, a lo que voy. Por ejemplo, el mundo te dice, solo para poner un ejemplo, siempre va en contra de la lógica del ser humano, de la naturaleza de este mundo, ¿no? Porque el mundo te dice, si quieres llegar a tener algo, debes ahorrar. Y otra vez, hago un paréntesis. Yo no estoy diciendo que ahorrar sea malo, hay que planificar, ¿no es cierto?, para el futuro, para, como sabe decir vulgarmente por ahí, ¿no?, para nuestra vejez. Es importante pensar al futuro, tener los planes bien pensados, porque la palabra misma de Dios dice, si tú piensas, estoy parafraseando, ¿no?, los planes bien pensados los va a bendecir Dios, ¿no? Los planes bien pensados. Así que no está mal ahorrar, no está mal planificar. Pero a lo que voy es al principio, ¿no? El mundo te dice, ahorra para que tengas. Dios te dice, da para que tengas. Entonces ahí es como que un choque, ¿no? A ver cómo. O sea, es que si doy, más bien voy a sacar algo de lo que tengo y no voy a tenerlo, o sea, no voy a ahorrar. El Señor te dice, el principio de Dios es, si quieres tener más, da. Y verás que el Señor te va a dar con abundancia. Ese es el principio. El mundo te dice, guarda para que tengas. Y otra vez yo creo que sí está bien entendido, ¿no? No estoy diciendo de que no hay que ahorrar, hay que ahorrar. Pero si en tu corazón no está el principio de dar, cuidado. A eso voy. O sea, si en tu corazón es como que no, es que todo tengo que ahorrarlo, ten cuidado. Al menos si estamos tratando de seguir al Señor, el Señor te dice, si quieres tener más, da. Porque el que da, recibe. Y es más, la palabra de Dios dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y qué significa bienaventurado? Más bendecido. Más bendecido es dar que recibir. Así que ahí es lo que vamos entendiendo esto, ¿no? Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar una cruz es sencillo, no, así mismo. Porque el ponerse una cruz, literalmente hablando, lógicamente eso hizo Jesús. Va a cansarte a tu cuerpo, ¿no es cierto? Va a ser incómodo llevar una cruz. Ahora, lógicamente no estamos hablando de una cruz física, ¿no? Es una cruz justamente que está hablando de la parte espiritual, no sé, ¿qué cruz estamos llevando? ¿No? A veces uno dice, ¿qué cruz, Señor, con mis hijos? ¿Qué cruz con mi esposo? ¿Qué cruz con este trabajo? ¿Qué cruz? Pero mientras tú estés seguro, otra vez, mientras tú estés seguro que esa es la voluntad de Dios, pues acéptala se puede decir, con humildad, y vas a ver que eso te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Por eso ahora se va entendiendo mucho mejor, ¿no?, lo que Jesús dijo aquí. Niégate a ti mismo, ya es un paso, ¿no?, complicado. Y una vez que te niegas, toma tu cruz, o sea, más carga todavía, entre comillas, ¿no? Y luego sí sigue. Entonces no es sencillo. ¿Quién de ustedes tiene esto puesto en la puerta de su refrigerador, en la entrada de su casa? No, porque es complicado. Por eso les digo, más bien nos gusta que te bendeciré sobre todas las naciones. Es así. Y está bien, porque es una promesa. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, ¿no? Las promesas del Señor, todas las podemos recibir, pero hay cierto tipo de promesas, como esta, que no nos gustan. Niégate a ti mismo, ¿no? Y mucho más, ¿quién de ustedes solo pone esta partecita aquí, ¿no? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Si seguimos más todavía, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces yo les animo más bien, si usted tiene en su casa adornado con cierto tipo de versículos, ¿por qué no también poner este tipo de promesas? Ahí está, esta es una promesa. Esta es una promesa. ¿Cuál es la promesa aquí? La vida. Así que si tú quieres esa promesa de la vida eterna, pues tienes que poner esto en tu corazón, grabarlo y tatuarlo en tu mente, ¿no? La única manera de caminar con el Señor Jesucristo es negarse completamente a sí mismo y tomar la cruz que Él nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y dependiendo de nuestras habilidades, ¿no es cierto?, dependiendo de nuestros dones, unos tendrán que... Muchos dicen, ¿por qué la cruz de mi vecino es más sencilla que la mía? Tú no sabes, ¿no? Cada uno... El Señor sabe a cada uno qué cruz le va a dar, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y eso significa morir a tus propios deseos, morir a tu voluntad. Solo esta actitud te capacita para seguir correctamente a Jesús y en su ejemplo.
de obediencia en cara al sufrimiento. De eso tiene que hablar el sufrimiento, como decíamos. No, como les decía, no se tiene que ver con que, sí, yo pobrecito, qué sufrimiento que me ha tocado en esta vida, ojalá el Señor reciba eso como consecuencia de lo que yo tengo que hacer para Él. No. Ese tipo de sufrimiento no hablamos, sino de este sufrimiento. Sea que haya muerto a sus deseos o no, finalmente usted se encontrará en una posición en la que tendrá que escoger entre la comodidad, la ventaja, la seguridad, la autoestima o el placer, o simplemente a la voluntad de Dios. Así que eso es lo que el Señor nos quería hablar el día de hoy con esta enseñanza que, vuelvo y repito, le titulamos La promesa que muchos no quieren recibir. O sea, entendamos esto. Y el día de hoy que estamos aquí presentes en la casa del Señor, digámosle: Señor, hazme entender de que si es necesario padecer un poco más, pero chuta, qué sufrimiento que he tenido durante el largo de nuestra vida. Tal vez hemos enfocado mal ese tipo de pensamientos. Más bien, el día de hoy es una nueva oportunidad, es una oportunidad para decirle: Señor, si es que estoy atravesando por un momento complicado, difícil en mi vida, ayúdame a enfocar correctamente ese sentido. Y decirte: Señor, gracias, si tú me has dado esa carga, si tú me has dado esa cruz, ayúdame a entender de que es parte de lo que yo tengo que vivir, pero para conocerte a ti, no para decir: chutas, que mi vida está acabada, ¿no? Y pobrecito de yo o de mí, ¿verdad? Así que eso, vamos a ponernos de pie el día de hoy, vamos a orar para ir terminando. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias el día de hoy por tu hermosa presencia en este lugar. Gracias por haber soltado esta palabra a cada uno de los que estamos aquí presentes, a cada persona que está atrás, allá en casa, en las redes sociales, que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias una vez más por tu hermosa palabra. Gracias por tu presencia, por tu amor, por tu unción, porque tú crees y sigues creyendo y seguirás creyendo en cada uno de nosotros. El día de hoy te decimos: Señor, permítenos entender que aquellas promesas no solamente son las que nos convienen o nos hacen sentir bien o hacen sentir bien a nuestra carne. Sabemos de que en tu palabra está escrito que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas van a ser añadidas. Pero muchas veces nos olvidamos de este tipo de promesas que nos invitan a buscar la vida eterna, y para ello necesitamos, Señor, venir en pos de ti. Y el día de hoy, Señor, delante de tu presencia te decimos: ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos, a nuestra propia voluntad, Señor, a tomar nuestra cruz y a seguirte, Señor. No permitas que nuestros deseos, nuestros impulsos carnales quieran buscar, Señor, la vanidad, Señor, de esta vida, Señor, sino buscarte realmente a ti. No permitas que seamos solamente oidores de tu palabra, ni solamente que hablemos de ti, sino ayúdanos a ser hacedores de lo que tú nos has enseñado, y que con el paso del tiempo, Señor, podamos dar frutos acorde a nuestro crecimiento espiritual. Eso es lo que te pedimos el día de hoy, Señor, con todo nuestro corazón. Y bendice, Señor, a cada persona que está en este lugar el día de hoy, que ha tenido el privilegio de poder estar en tu casa, y aquellas personas que tuvieron que viajar. Bendice, Señor, su viaje de retorno. Trae algo nuevo, Señor, también. Yo te pido en este momento, Señor, que traigas algo nuevo, Señor, para esta tu casa. Estamos dispuestos a escucharte. Gracias te damos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos para terminar solamente a orar por el tiempo de las ofrendas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el siguiente fin de semana. Bien, vamos a ir a Proverbios. Vamos a Proverbios 31. Vamos a Proverbios 31, desde
desde el verso 10. Dice, la mujer virtuosa, elogio a la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido en ella está confiado. No carecerá de ganancias. Le da bien y no mal todos los días de su vida. Se busca lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad, la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Abre su boca con sabiduría, la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levanta y sus hijos la llaman bienaventurada. Su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas ellas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Esta será alabada. Dadle del fruto de sus manos. Alábenla en las puertas sus hechos. Amén. Aquí, si le vemos un poquito como un sentido de la parte financiera, vemos que la mujer virtuosa es bien diligente. Es bien diligente y tiene una capacidad que Dios le ha dado, así como Dios nos ha dado la capacidad de poder crear vida en nuestro cuerpo. Aquí también se puede ver que la mujer virtuosa puede multiplicar financieramente aquello que viene a sus manos. Ella puede multiplicar incluso con ideas. Aquí dice que ella busca lana y lino y con voluntad trabaja sus manos. O sea, tiene esta diligencia en ella buscar, en ella tener iniciativa. Acá dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. ¿Alguno ha visto una nave de mercader? Es más o menos, digamos que es, ahora, digamos, en la ciudad podría ser como un tráiler. Un tráiler es un tipo de vehículo mercader porque lleva y trae mercadería. Entonces, es un carro que se le esfuerza mucho. Una nave de mercader, por lo general, está súper enfocado desde dónde sale, a dónde parte y qué es lo que lleva. Tiene una función. Y no es tal vez como una nave que tal vez se va así de paseo y de repente puede parar en algún lugar, o sea, como un crucero. No, la nave de mercader tiene mucho uso. Incluso no es como tan bonito subirse en una nave de mercader, pero Dios compara a las mujeres con una de estas naves, o sea, con algo muy esforzado. Abajo también habla que ella es entendida acerca de negocios. Es acerca y también está así como bien atenta acerca de qué puede comprar, qué puede hacer con lo que compró. Y ella es bien hábil también con sus manos. Dice que ella también se confecciona cosas para ella y también hace cosas para vender. Amén. Y yo veo que en medio de todo esto, ella actúa en su diseño y Dios bendice este diseño. Y puede ser de mucha ayuda para el sustento en su casa. Así es que pido que en medio de este tiempo Dios pueda también plasmar y bendecir a través del diseño de nosotras como mujeres la parte financiera también de donde nosotros estamos, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro país, a través de ideas. Y yo sé que Dios puede hacer eso. Hay el testimonio de personas, de mujeres que recién como que han brillado bastante, un par de mujeres alrededor de mí que han brillado bastante. Una de ellas me decía, yo no estaba
nunca hubiera pensado estar en el lugar donde estaba trabajando en esa tarde. Me sentía muy importante. Fue como wow, o sea, ella comenzó a usar sus talentos y Dios se ha encargado de llevar al lugar donde tiene que llevarle, de tocar esos lugares que tal vez ella no ha pensado tocar, de servir incluso fuera de una iglesia y llegar a esos lugares donde tal vez otro no va a llegar. Y ella se reunió con personas de índole internacional, o sea, personas que estaban celebrando una tradición de sus países en la embajada de aquí, que se encuentra aquí en el país y aquí en esta ciudad. Y fue genial, qué chévere. Y eso quiere decir que Dios bendice el diseño. Dios, mientras nosotros actuamos en nuestro diseño, Dios bendice y también prospera, trae esa provisión. Así es que somos mujeres, madres de familia, Dios nos da ese poder de multiplicar. Pero también es muy importante lo que hacen los hombres. Aquí también dice que su marido está bien confiado. O sea, quiere decir que la apoya en sus decisiones, apoya también su capacidad, apoya su diseño. Entonces, no es que solamente ella actúa nada más como tal sin sujetarse a alguien o a algo. Es muy importante también el papel que hace el hombre para que esta mujer virtuosa pueda desarrollarse. Recordemos que el primero que estuvo aquí en la tierra fue Adán. Él fue el que recibió muchas directrices, pero también él debía propiciar un lugar y un ambiente para que su esposa pueda hacer lo que fue llamada a hacer. Amén. Que vamos a orar allí donde estamos y en el diseño en que nosotros estemos. Hoy día le pedimos a Dios que sea trayendo esa claridad, sea trayendo esa luz, sea trayendo esa dirección. De acuerdo al diseño en el que estamos, si somos mujeres, podamos tener la capacidad de multiplicar, de ser de bendición, incluso financieramente, aunque no estamos llamadas a ser proveedoras. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser esta mujer, que podemos tener ojos sagaces, ojos audaces para ver oportunidades aún financieras. Oramos y bendecimos también nuestras manos, Señor, porque tu palabra dice que aquello que se confecciona con nuestras manos puede ser vendido, Padre. Gracias, Señor. Yo te pido que en este tiempo que puedas traer algún tipo de descanso si hemos estado actuando como esta nave de mercader. Padre, gracias, Señor, y gracias que podemos llevar también el pan a nuestra casa, Señor. Tu palabra dice que traemos el pan de lejos. Y oro, Señor, por cada persona, por cada hombre que está alrededor de nosotros, Padre, que podamos sentir esa confianza, ese apoyo, todo aquello que necesitamos como mujeres para poder desarrollar este potencial, y que podamos ser también de bendición para todos aquellos hombres que están alrededor de nosotros. Te bendecimos, Señor, te ponemos delante de ti esta semilla, esta ofrenda. Oramos, Señor, que en el momento oportuno viene a nosotros la cosecha para nuestra casa y para todos aquellos que están alrededor de nosotros. Bendecimos, Señor, todo aquello que viene a nuestras manos. Pedimos, recibe esta semilla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, podemos sembrar. Damos gracias a todos aquellos que nos pudieron acompañar. Les esperamos la siguiente semana. No se olviden que también tenemos nuestras transmisiones el día miércoles, las transmisiones de nuestro día sábado y las 2 transmisiones del día domingo. Agradecemos que se hayan unido. Les mandamos muchas bendiciones y que tengan una semana muy bendecida.